Sí, amigos de Riduca Online, continuamos con más informaciones. Bueno, la Asamblea Nacional de Diputados esta semana ya se presentó el proyecto de reformas al Código Laboral, según lo que han manifestado las autoridades de gobierno, para flexibilizar algunas normas, ¿no? Sobre el Código Laboral, valga la redundancia, en medio del tema de la pandemia, de la crisis. Sin embargo, muchas organizaciones ya se están pronunciando en contra de esta medida. Vamos a conversar ahora con el secretario general del Suntrax, el señor Saúl Méndez, a quien ya lo tenemos conectado en Zoom. Señor Méndez, posición de Suntrax frente a lo que es la presentación de esta iniciativa del gobierno. Bueno, primero agradecer la oportunidad. Yo creo que son dos herramientas que debemos analizar. Empiezo por la que me preguntas. Esta iniciativa del gobierno no es nada más ni nada menos que robarle a los trabajadores para darle a los empresarios, a los ricos. Es decir, aquí de lo que se trata nunca ha sido de proteger las fuentes de empleo y mucho menos de que esta crisis sea distribuida a la carga. Esta reforma lo que pretende es cargarle a los trabajadores aún más la crisis. Ya hay 4 meses en que más de 270,000 trabajadores fueron enviados a sus casas sin un real, sin que le haya llegado a más de 70,000 el famoso bono, ni de 20, ni de 40, ni de 80, ni ahora de 100, a quienes enviaron a sus casas. Los empresarios no han puesto un real en medio de esta crisis, salvo algunas excepciones que debo reconocer, pero el gobierno en su conducta, durante todos los instrumentos legales aprobados hasta ahora, muchos de ellos ilegales e inconstitucionales, simplemente ha estado protegiendo los intereses económicos de los empresarios, del gran capital transnacional y nacional, y cargándole esta crisis a los trabajadores. Así que esta reforma que ahora prolonga hasta el mes de diciembre es la pretensión presentada a la Asamblea, que los trabajadores mantengan su contrato suspendido, que aquellos trabajadores que sean llamados arbitrariamente al criterio que la empresa tenga, pues se le puede incluso reducir la jornada de trabajo, y quien se quede, que no lo convocan, pues simplemente seguirá en las mismas condiciones en las que se encuentra hasta hoy. Adicionalmente a eso se ha eliminado o se pretende eliminar los recargos de las horas extras. Se irrespeta los fueros tanto maternal de las mujeres, que debiesen ser entre las que están convocadas por ese fuero de protección a ser llamadas, igual que de los trabajadores, hombres y mujeres que tienen fuero de carácter sindical o otros fueros que tutelan las negociaciones o la ley en materia laboral. Sí, señor Méndez, estos 3 puntos son fundamentales en esta reforma, ¿no? Como usted lo señaló. El tema de los contratos de trabajo, el tema del pago del 13º mes, lo que dice el gobierno, y también establecer la protección del fuero maternal. Con esto se puede paliar la crisis a su juicio. Por supuesto que lo único que al gobierno le interesa es proteger los intereses económicos de quienes le financiaron la campaña. No les interesa con el pueblo trabajador, no les interesa la crisis socioeconómica que vive la mayoría del pueblo panameño, trabajadores con contratos suspendidos, más del 45% de la población económicamente activa que está en la informalidad, que tampoco se entrega un subsidio serio a esta parte de la población. Es decir, aquí estamos hablando de millones de seres humanos en Panamá que están padeciendo de hambre en estos momentos por estas políticas fracasadas. En lo sociolaboral, en lo laboral e incluso en lo sanitario, hoy llegamos a la cifra de 1,000 muertos, por ejemplo, los hospitales colapsando, el caso de los cuartos de unidades de cuidado intensivo, el tema de la atención a la población en términos sanitarios. Esto es un desastre y debo apuntar al decreto 101 que promulgaron, que reduce la jornada de trabajo, que permite que eso se haga de forma arbitraria por los empresarios. Adicionalmente a ello, se permite en ese decreto 101 de igual manera extender esto hasta diciembre. Es decir, que por donde veamos este problema, tanto el decreto 101 como el proyecto de ley, obviamente todo esto va en detrimento de los trabajadores panameños y de los más humildes, porque esto es lo que el gobierno ha mostrado durante todo este tiempo. Quiero denunciar
Ajá. que todas estas puertas se abren producto de quienes quedaron en la llamada mesa del diálogo y que allí obviamente llegaron a estos acuerdos y ahora lo niegan, pero abrieron las puertas para que el gobierno aprovechara esto. Si vemos tanto el decreto 101 como el proyecto de ley en su parte emotiva, que motiva la presentación, hablan de estos acuerdos. Entonces, esto tiene responsables, obviamente, y creo que deben asumir sus responsabilidades. Casualmente, eso, algunos sindicatos han dicho que estos acuerdos no fueron aprobados en la mesa de diálogo. Entonces, ¿cómo ellos, o sea, pueden haber consensuado esto? Lo que dicen algunos sindicatos, ¿no? Fíjate, este es un elemento importante. A 3 días que terminaba la mesa del diálogo, 3 de 5 organizaciones abandonaron porque se sabía cuáles eran las pretensiones de los empresarios y del gobierno. Los otros quedaron allí. Ellos tienen que asumir su responsabilidad porque son ellos los que llegan a esos acuerdos. Es más, de esto se hizo propaganda. Con esto se fue el señor Cortizo a una reunión virtual de la OIT a hablar de diálogo social y ahora resulta ser que lo que pretenden claramente con el decreto 101 y con el proyecto de ley es que simplemente los trabajadores sigan cargando esta crisis. Mientras que la OIT habla de proteger a los más débiles, habla de dar subsidio a los trabajadores, de proteger los empleos. Aquí en Panamá simplemente lo que se está haciendo es proteger el poder económico de los empresarios que financian campañas en este país, que financiaron a Cortizo y al resto de los 5 candidatos adicionales tradicionales, al igual que el capital transnacional. Así que obviamente esto es un problema de intereses, claramente lo que está ocurriendo Sí. aquí, y hay quienes se prestan para ceder en la mesa, como ha ocurrido con anterioridad en el 95, las reformas al seguro social, el aumento del pasaje, y así hay una larga lista que siempre se han prestado para esto, un grupo de gente, entre comillas, en representación de los trabajadores. Sí, lo que han dicho el gobierno es que esto es algo transitorio. ¿Usted qué piensa? De hecho, lo transitorio es casi un año que el pueblo está cargando esta crisis. Ya tenemos 4 meses en esta situación y el único que ha cargado esto es el pueblo panameño. Aquí no se aprobó nunca un decreto para que los empresarios pusieran plata y favorecieran a los trabajadores. Nosotros propusimos un bono de 500 balboas para los trabajadores de contratos suspendidos y para las personas que son cuentapropistas, es decir, esa población económicamente activa que está en la informalidad. Nada de eso se aprobó. Sin embargo, los decretos del gobierno han sido exonerar a los empresarios que pagaran, por ejemplo, los impuestos recaudados del año pasado, que de igual forma no pagaran los recargos en materia de seguridad social, los que en su momento entraron en mora. Y cuando tú empiezas a comparar todos estos decretos que benefician al gran capital, el gobierno ha anunciado 1.000 millones para los bancos. ¿Y qué pasó con el pueblo panameño? ¿Por qué no se rescata a los seres humanos en este país? Se anuncia préstamo al gran capital. ¿Por qué al gran capital si ellos tienen recursos? A los bancos, ¿por qué si ellos tienen recursos? Pero al pueblo migajas. Entonces esto muestra el nivel del carácter de clase, de lucha de clase de quienes gobiernan y para quién gobiernan. Y esta historia es así, no hoy con el gobierno de Cortizo, es la misma historia que desde Endara, Ford, Calderón, que en paz descansen, en la historia de Pérez Valladares, Mireya Moscoso, Martín Torrijos, Martinelli, Varela y ahora Cortizo, todos hacen gobierno, a pesar que llegan con los votos del pueblo, hacen gobierno para los poderes económicos. Y todos están cortados por la tijera de la corrupción, el negociado, como queda claramente demostrado en medio de esta crisis, el caso del hospital modular, el caso de la compra de los respiradores mecánicos y de los insumos. Es decir, mientras que se roban la plata, el pueblo sufre y los empresarios se aprovechan de todo esto. Sí, ya para finalizar, señor Méndez, si bien es cierto, Sultras ya se está movilizando, pero esto se va a discutir en la Asamblea, por lo menos a nivel del sindicato de ustedes y las organizaciones populares, ¿qué van a hacer? Fíjate, nosotros, esta sería la 4ª movilización en medio de esta pandemia. La primera la hicimos en el Ministerio de Trabajo, después convocamos una marcha, recordarás el 1 de julio a la Asamblea. Hoy nos volvimos a movilizar en todo el país. Debo señalar que en Bocas del Toro, en Chiriquí, en Veraguas, en Azuero,
específicamente en Oeste, en Coclé, en Darién, en Colón y aquí en Panamá. Es decir, que hemos estado casi en todas las provincias movilizándonos y lo vamos a volver a hacer el día martes. CONUSI está llamando una nueva marcha a la asamblea, ahí Suntra va a participar junto al resto de los sindicatos. Llamamos a todos los trabajadores del país, del sector público y privado, a movilizarse para enfrentar este tema y hay un plan de acción que se va a ir ejecutando. El jueves van a haber otras acciones en todo el país nuevamente, me refiero al jueves de la semana que viene, y ahora tenemos el problema que la asamblea solo se reúne cuando van a presentar los proyectos de ley y lo demás lo quieren hacer de forma virtual. Entonces todo esto es un contraste que existe en función de aprovechar la pandemia para seguir arrinconando al pueblo panameño. Es realmente grave y debo advertir que el diputado de San Miguelito, Juan Diego, también presenta otro proyecto de ley para modificar los días concretos que corresponden a los días libres de fiesta o duelo nacional. Todas estas aberraciones pretenden imponerla en medio de esta situación en la que está, por lo que el pueblo es el único que puede poner orden y por eso lo estamos llamando a luchar por los derechos conquistados y que no pueden ser regalados ni cedidos a nadie, ni a los empresarios, y mucho menos aceptar que el gobierno siga en esta tónica. Así bueno, como no, muchas gracias a Saúl Méndez conversando aquí con nosotros en Riduca Online. Les informó Rigoberto Gracias. Dumas Castillero.